Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Vaya sorteo que hemos tenido en la Champions League esta mañana, sorteos de cuartos de final. Ya conocemos también el camino a Londres, cuáles van a ser los posibles cruces de semifinales. Y las llaves que nos ha dejado este sorteo están bastante interesantes, las posibles semifinales también. Y no hay que descartar también la Europa League, que está con duelos interesantes, también nos ha dejado para la siguiente fase. Y también ocurrió el sorteo de la UEFA Conference League, así que vamos a repasar todo eso el día de hoy. Y vamos a comenzar con la Champions League. También vamos a repasar las llaves que se jugaron esta semana de la Champions. Conforme vayamos mencionando a los equipos clasificados, vamos a hablar también un poco de los partidos que tuvieron de vuelta y obviamente de las llaves. Y dar también los porcentajes de cómo creo yo que van a darse las llaves de cuartos de final, ¿vale? Van a ser porcentajes, tampoco quiero decir va a clasificar tal, sino que creo con porcentajes es algo mucho más parcial, ¿no? Puedes darle un porcentaje a un equipo, pero puede con ese 20, 30, 40% del otro equipo dar la sorpresa, porque es la Champions y como ya lo hemos dicho anteriormente, son llaves de 180 minutos. Así estés un poco complicado en tu temporada, si haces un mejor partido que tu rival o una mejor parte de la llave que tu rival en estos 180 minutos, puedes pasar a la siguiente fase. Así que vamos a comenzar con el sorteo de cuartos de final de la Champions League, que nos dejó, el primer camino a la semifinal está conformado por las llaves del Atlético de Madrid y Borussia Dortmund y el PSG contra el Barcelona, es decir, los ganadores de cada una de estas llaves se van a enfrentar en semifinales. Vamos con el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, los dos equipos que clasificaron a cuartos de final justamente esta semana. El Atlético de Madrid, que va a abrir esta llave en el Civitas Metropolitano y lo va a cerrar en el Signal Iduna Park en Alemania. El Atlético de Madrid llega a estos cuartos de final tras haber eliminado al Inter de Milán por penales. Había comenzado el Inter ganando el partido 1-0 con gol de Di Marco, y con este gol el resultado se ponía 2-0 a favor del equipo italiano y parecía que la llave ya la iba a cerrar, porque había ganado 1-0 en Italia, 1-0 estaba ganando en España, el marcador global 2-0, y el Inter tenía la posibilidad de cerrarse atrás, complicarlo al Atlético. Sin embargo, 2 minutos después, el minuto 35, Antoine Griezmann iba a poner el empate en el partido, ponía la llave 2-1 y quedaba a un gol de empatar la serie. La ventaja no le duró mucho al equipo italiano y el Atlético de Madrid rápidamente empataba y se ponía a tiro de poner en igualdad la serie. Sin embargo, eso no iba a ocurrir hasta el minuto 87, hasta que llegara ese segundo gol del Atlético de Madrid de Memphis Depay. Iban a haber muchas situaciones, sobre todo Thuram en el Inter estuvo bastante errático, tuvo unas 2-3 ocasiones, cabezazos, definiciones prácticamente frente a Oblak y no terminó definiendo bien. Yo creo que todos los goles que se perdió se los va a lamentar, porque con esos goles hubiera cerrado ya la serie y el Inter se hubiera metido en los cuartos de final. Sin embargo, no lo hizo y goles que no haces, se los hizo el Atlético de Madrid. Memphis Depay el 87 iba a poner el 2-1 y de esta manera nos íbamos a la prórroga. Una prórroga donde no iba a haber goles, la serie iba a continuar 2-2, el Atlético de Madrid ganando 2-1 el partido por en el global 2-2, así que se iba a definir en la tanda de penales. El día anterior, que ya vamos a hablar también del Arsenal y el Oporto, habían definido también su serie por penales. Y como dato curioso, no teníamos una tanda de penales desde el 2016, esa final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en Milán, donde la ganó el Madrid 5-4 por penales. Y desde ese año, aunque parezca increíble, no teníamos una definición por penales. Así que en esta temporada, lo que no tuvimos en casi 8 años, nos lo dieron en 2 días consecutivos. Pero esta era la segunda tanda de penales de esta Champions, porque como les digo, ya vamos a hablar del Arsenal, que también clasificó así. Pero aquí iba a empezar pateando el Inter, Çalhanoğlu metía el primer penal. Luego Memphis Depay iba a marcar el suyo, Alexis Sánchez iba a fallar el penal. 1-1 quedaba la serie. Luego Saúl Ñíguez iba a rematar, pero su penal se lo iba a atajar Sommer.
Luego por el Inter iba a patear Klaassen y también lo iba a fallar. Luego iba a convertir para el Atlético de Madrid Rodrigo Riquelme. Acerbi también iba a patear su penal y lo iba a convertir para dejar al Inter todavía con vida en la serie. El argentino Ángel Correa iba a marcar el cuarto penal del Atlético de Madrid. Ya tenía 3 penales el Atlético de Madrid contra los 2 convertidos por el Inter, así que la tanda por penales estaba 3-2. Y el quinto penal del Inter lo iba a fallar el capitán Lautaro Martínez, la mandó por las nubes, le pegó mal y de esta manera el Atlético de Madrid clasifica a los cuartos de final. Como le digo, ya tiene su serie contra el Borussia Dortmund y clasifica pues en una serie que ha sido bastante dramática porque, como les decía, hubo muchas ocasiones de ambos equipos. El Inter falló mucho, pero al final, bueno, el Atlético logró conseguir empatar la serie, la prórroga no ocurrió nada y en los penales se impuso el equipo de Simeone. Mientras que el Borussia Dortmund por su parte clasificó ganándole 2-0 al PSV Eindhoven, goles de Jadon Sancho al inicio del partido y luego Marco Reus al final. Los goles han sido en extremos, al minuto 4 Sancho y al minuto 95 Marco Reus. Tuvo el empate en una jugada previa Luuk de Jong, que estaba literalmente frente al arco y le terminó pegando mal. Y minutos después llegaba pues el segundo gol del Borussia Dortmund para sentenciar la serie y clasificar a los cuartos de final, venciendo al equipo de Países Bajos. Así que ambos equipos llegan de esta manera a estos cuartos de final. El Borussia Dortmund probablemente era el rival que todos querían porque es un equipo con historia que ha ganado la Champions, pero actualmente de los 8 que están aquí probablemente es el más débil, entre comillas, puede dar el batacazo tranquilamente, yo creo, pero bueno, era el rival que todos querían y al final le tocó al Atlético de Madrid, que pues está en cuartos de final también después de unas cuantas temporadas, porque en las últimas, recordemos, no había pasado ni siquiera de fase de grupos, estaba muy complicado. Así que bueno, ahora se enfrentan ambos equipos, una llave yo la veo bastante pareja, la verdad, aunque lo veo tal vez un poco superior al Atlético de Madrid, un poquito nada más. Yo le daría un 52% al Atlético de Madrid y un 48% al Borussia Dortmund, porque tranquilamente puede dar el batacazo y seguir avanzando en esta Champions. Así que va a ser una llave bastante pareja, bastante disfrutable si quieren ver pues una llave de 2 equipos similares. El Atlético de Madrid va a abrir la llave en el Civitas Metropolitano y la va a cerrar en Alemania. Así que llave bastante pareja. Bien, pasemos al siguiente encuentro de este camino de la primera semifinal, donde el Paris Saint-Germain se va a enfrentar al Barcelona. Otra llave bastante interesante, bastante bonita de ver. El Paris Saint-Germain, ya repasamos la semana pasada cómo clasificó hasta aquí, le ganó a la Real Sociedad en ambos encuentros, y el Barcelona, bueno, cerró su llave esta semana contra el Napoli en Barcelona, jugando de local allí en España. Los goles iban a llegar, bueno, muy temprano, antes del minuto 20 ya ganaba el Barcelona 2-0 con goles de Fermín López y Joao Cancelo contra una defensa del Napoli muy mala, la verdad. Si pueden ver los goles, o sea, la defensa del Napoli defiende muy mal, creo que no parecía un equipo que estaba en octavos de final de Champions, cómo dejaba los espacios, cómo retrocedía mal, o sea, un desastre este Napoli, la verdad, a nivel defensivo, muy mal defendido esos 2 goles, porque fueron 2 transiciones rápidas del Barcelona que hizo bien las cosas, pero el Napoli también defendió muy mal. Así que bueno, aprovechó esto el Barcelona, Fermín López remataba al arco 1-0 para poner el partido, mientras Meret movía hacia la izquierda, Fermín la acomoda ahí al palo derecho para poner el primer gol. Luego Joao Cancelo iba a poner el 2-0, iba a venir el descuento de Ramani al minuto 30 y en el segundo tiempo, si el Napoli, si bien en defensa no será el mejor, pero en ataque empezó a generarle bastantes problemas al Barcelona, llegó muchas veces, parecía que el empate ya estaba cerca, tuvo ocasiones bastante claras el equipo napolitano, sin embargo tampoco pudo convertir y al final iba a llegar ya la sentencia de la serie por parte de Robert Lewandowski, que ponía el partido 3-1 y de esta manera metía al Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League, después de un par de temporadas de haber quedado eliminados en fase de grupos, de haber estado jugando en la Europa League. Bueno, en esta ocasión le tocó avanzar a la siguiente fase y dejar fuera el Napoli, que la temporada pasada hizo una muy buena campaña, la mejor campaña de su historia, llegó hasta cuartos de final, pero ahora pues se ha notado ese cambio de entrenador, un Napoli más perdido,
que seguramente la próxima temporada va a ver como sus dos principales superestrellas en el ataque, Osimhen y Kvaratskhelia, terminan saliendo del equipo italiano. Porque si bien se quedaron ellos, yo creo que el que se haya ido Spalletti les ha chocado bastante y este Napoli es un desastre, no es ni la sombra de lo que fue el campeón italiano la temporada pasada. Así que el Barcelona de esta manera llega a estos cuartos de final para enfrentarse a un Paris Saint-Germain al que no ve, si no me equivoco, desde la temporada de la pandemia, cuando Mbappé marcó un hat-trick allá en España y el París ganó 4-1. Y bueno, son momentos diferentes. Obviamente Mbappé sabe ya que no va a seguir en el Paris Saint-Germain, ya lo ha decidido. Y el Barcelona es un equipo también, bueno, que sabe que su entrenador no va a seguir, está en reconstrucción con muchos jugadores jóvenes y va a ser también una llave bastante bonita de ver. El Paris Saint-Germain se ve tal vez un poco superior en este aspecto por experiencia, porque tiene Mbappé, que es un factor bastante diferencial, porque si lo sacas Mbappé, el Paris Saint-Germain yo creo que sufriría incluso en la Liga, se le complicaría bastante, estaría ahí no con tanta ventaja como la tiene ahora siempre como campeón sobre el segundo lugar. Yo creo que sin Mbappé ya van a cambiar las cosas para el París a partir de la próxima temporada. Veremos si Luis Enrique logra armar pues más un proyecto deportivo que con estrellas. Esta es su primera temporada. Sí ha mejorado, creo, en ciertos aspectos el Paris Saint-Germain, pero tiene que tener mucho más tiempo de trabajar un proyecto a largo plazo. Tal vez si tienes que fichar jugadores no tan conocidos, pero que encajen en tu idea de juego, pues hacerlo. Yo creo que el tener a Mbappé hace que el Paris Saint-Germain sea favorito. Mbappé es un jugador diferencial que te puede resolver cualquier llave. Lo hemos visto en la final del Mundial, donde él solo prácticamente casi hace que Francia vuelva a ganar la Copa del Mundo. Obviamente se ha habido llaves de Champions donde, a pesar de estar Mbappé en el campo, como contra el Bayern o Real Madrid, por ejemplo, no ha podido el Paris Saint-Germain ni siquiera así avanzar. Pero bueno, también tiene al frente a un Barcelona que ha mejorado bastante en las últimas semanas. Hay que ser sinceros, antes se le estaba complicando mucho. Hasta el Celta, el Villarreal, el Granada le marcaban, el Almería le hacían partido en Barcelona, pero al final ha mejorado bastante estas últimas semanas. Lamine Yamal ha tomado el liderazgo del equipo en ataque, está jugando bastante bien. Cubarsí es un valor que ha encontrado el Barcelona, que está siendo titular y es bastante jovencito, 17 años si no me equivoco, y ya está siendo central titular, pero justamente son jóvenes que, bueno, veremos cómo responden frente a una exigencia como cuartos de final de Champions contra un rival tan complicado. Y el París, como les decía, tienen Mbappé, pero también se le ha visto algunas cosas interesantes con Luis Enrique, como Dembélé ahí jugando por detrás de los delanteros por el medio, como contra la Real Sociedad. Así que es una llave bastante interesante. Igual el favoritismo vamos a darle al PSG, 55-45 yo creo, porque el Barcelona creo que está en condiciones de poder competirle tranquilamente al Paris Saint-Germain, porque sabemos que el PSG es un equipo que se le suele enfriar el pecho en la Champions. No es un secreto para nadie que el París la pechea y por eso nunca ha ganado Champions. Pero veremos. Ahora muchos consideran que el PSG es un equipo tapado, que ya no tiene la etiqueta de favorito como en otras ocasiones, y que tal vez quitarse esa presión puede ser bueno para el equipo de Luis Enrique. Un nuevo proyecto, está comenzando con una idea de cero, ha traído nuevos jugadores. La última temporada de Mbappé es como no tienen tanta presión, y tal vez jugar sin esa presión que han tenido todos los años llenos de superestrellas, trayendo a Messi, a Neymar, luego cada temporada si no te funcionaba sacando tus estrellas y metiendo otras. Esta temporada puede ser diferente, así que veremos. Ya hay bastante interesante también. Bien, y si pasamos ya al otro camino para la segunda semifinal, tenemos las llaves del Arsenal contra el Bayern de Múnich y el partido de esta fase, una final adelantada, Real Madrid contra Manchester City. Bueno, vamos a comenzar con el Arsenal Bayern Múnich. Estamos yendo en orden. El Arsenal que clasificó esta semana también, como les comentaba anteriormente, por la tanda de penales. Esa tanda de penales que no teníamos desde el 2016, bueno, la abrió el Arsenal en esta ocasión contra el Oporto. Había ganado el Porto en Portugal 1-0. Recordemos ese golazo de Galeno al minuto 94 que hacía que el Porto llegara a Inglaterra con esa ventaja mínima.
y el Arsenal, bueno, que tenía que salir con todo a buscar esa remontada. El primer gol iba a llegar hasta el minuto 41, Trossard ponía el 1-0 y después de eso, bueno, el partido estuvo bastante entretenido, yo diría. Lo estuve viendo ahí junto con el del Barcelona y el Napoli, los dos estaban jugando al mismo tiempo. Pero bueno, el hecho es de que el Arsenal consiguió ese gol y luego ya no pudo marcarle el segundo al Oporto, que resistió bien esos 90, resistió bien en la prórroga. Así que todo se iba a definir en la tanda de penales. Se le venían seguramente al Arsenal los recuerdos de la Europa League de la temporada pasada, donde, al igual que en esta ocasión, llegaron hasta la tanda de penales contra un equipo de Portugal. En ese entonces fue el Sporting de Lisboa y quedaron eliminados por penales. Sin embargo, en esta ocasión la historia iba a ser diferente y el Arsenal se iba a redimir. El primer gol lo convertía Odegaard en la tanda de penales, ponía 1-0 el marcador. Luego Pepe iba a marcar el penal para el Oporto, ponía las cosas 1-1. Havertz iba a marcar el segundo penal para el Arsenal. Wendell iba a fallar el suyo. Saka iba a poner el tercer penal para el Arsenal. Grujic iba a poner el segundo gol en esta tanda para el Oporto. 3-2 ganaba el Arsenal. Declan Rice iba a poner el cuarto y Galeno iba a fallar el suyo para que el Arsenal clasifique a la siguiente ronda. Muchos dirán, pero el Arsenal si no le ha podido ganar al Porto, no le ha podido remontar la serie, no es un equipo fuerte. No, el Arsenal sí es un equipo fuerte, señores. Sí es un equipo fuerte, es un equipo que juega bien, muy bien al fútbol. Yo creo que lo que más le puede pasar es el tema de la experiencia. Y en ese partido, más que la experiencia, creo yo, fue el recuerdo de la temporada pasada, de cómo le fue contra el Sporting de Lisboa igual en la Europa League, que lo eliminó un equipo portugués por penales, que no le pudo remontar en los 90 minutos, que tuvo oportunidades y en la tanda de penales los eliminaron en su propio estadio. También creo que eso pesó bastante, pero yo creo que el Arsenal, conforme vaya ganando esa experiencia, va a ser un equipo bastante temible en Champions. Juega muy bien, jugadores muy jóvenes, pero que ya tienen bastante experiencia en partidos importantes de la Premier League. Les falta ese roce tal vez en Champions League y lo están teniendo esta temporada. Así que es un rival bastante complicado para el equipo alemán del Bayern de Múnich, que ya hablamos de la semana pasada, cómo clasificó remontándole al Lazio. Y ahora, bueno, se enfrenta a un Arsenal que está jugando bastante bien, un Bayern que tiene mucha calidad en la plantilla, pero que no está funcionando muy bien, que esos problemas internos de vestuario que tiene afectan mucho también en el rendimiento que tienen en el campo los jugadores, el entrenador también, que por un vestuario que es bastante tóxico. Se ha visto en los últimos años, lo hablábamos la semana pasada, de que los entrenadores que han llegado en estas últimas etapas no han durado mucho. Miren, Tuchel llega a mitad de temporada pasada, se queda nada más esta temporada completa y ya se va a ir. Es bastante difícil, creo yo, porque hay mucho peso ahí en el vestuario. Ahí están Müller, están Neuer, jugadores que llevan años en el Bayern de Múnich y que obviamente son líderes de vestuario y condicionan muchas decisiones que se puedan tomar. Y bueno, esa última temporada también con Tuchel ha llegado Harry Kane. Es un goleador nato, es una estrella, es un jugadorazo. Pero bueno, se le ha complicado al Bayern en varios puntos esta temporada. Tanto así que en la Bundesliga están muy lejos ya del Bayer Leverkusen. Tendrían que hacer una remontada tremenda y que el Bayer Leverkusen caiga en varios partidos consecutivos para poder alcanzarlo. Y que el Bayer Leverkusen caiga, no sé, pero lo que se ha visto en la Europa League también el día de ayer, en su llave, está muy difícil porque te está sacando las victorias el Bayer Leverkusen de donde sea. Así está a punto de acabarse el partido, entra en modo Real Madrid remontadas y no pierde y sigue siendo el invicto de las ligas europeas, de las 5 grandes. Ya vamos a hablar de eso también. Pero bueno, el Bayer creo que tiene la calidad y como sabemos, es una llave de 180 minutos. Tal vez la experiencia que ya tienen los jugadores del Bayern podría inclinar la balanza a su favor. Y es por eso que yo le voy a dar un 60% al Bayern y 40% al Arsenal. Yo creo que el Arsenal puede competirle al Bayern sin ningún problema. Incluso pueden haber grandes tramos de la eliminatoria donde el Arsenal empiece a jugar un mejor fútbol que el Bayern. Pero el Bayern tiene experiencia, tiene a jugadores también desequilibrantes ahí arriba. Tiene a Harry Kane, que puede definirte también una serie con sus goles. Así que va a ser una llave bastante bonita. Yo creo que el Arsenal también está tranquilamente en
una posición donde puede dar batalla y dar el batacazo, eliminarlo al Bayern. Si el Bayern entra sobre todo en esos debacles que ha tenido de manera tan frecuente esta temporada, creo que el Arsenal puede aprovechar ahí y poder eliminarlo. Así que veremos qué sucede, pero así un primer vistazo de lo que va a ser esta llave, yo veo al Bayern de Múnich favorito sobre el club de Mikel Arteta, el Arsenal. La serie, por cierto, se abre en Londres, el Arsenal va a jugar de local y luego se cierra en el Allianz Arena de Alemania. La llave del Paris Saint-Germain, también me olvidé decirles, se abre en Francia, en París, y se cierra en España, en Barcelona. Y bueno, la última llave es, como les dije, la final adelantada Real Madrid contra el Manchester City, probablemente los dos equipos favoritos para ganar esta edición de Champions, junto con ahí el Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, que ya hablábamos también que entre esos cuatro que clasificaron la semana pasada estaban los favoritos, aunque sin tanto rótulo como antes, sobre todo el París y el Bayern. El City y el Madrid, muchos hubieran esperado tal vez una final entre ellos, ¿no? Que se enfrenten en la final, el desempate definitivo. Una semifinal pasó el Madrid, otra el City, y ahora se enfrentan en la final. Pero no, vamos a tenerlos enfrentándose en los cuartos de final. Los dos grandes favoritos se enfrentan incluso antes que en las semifinales. Uno de ellos se va a ir y probablemente el que quede va a ser amplio favorito sobre el resto de equipos. No lo va a tener fácil, obviamente, porque van a estar los Bayern, los Arsenal, los PSG, los Barcelona, incluso a los Borussia Dortmund, que por ahí pueden sorprenderte, o los Atlético de Madrid, que siempre en estas llaves saben cómo plantarse, saben cómo complicarte. Pero bueno, se van a enfrentar entre los dos. Ambos vienen ganando cada una eliminatoria. En los últimos 3 años se van a ver las caras, o se han visto las caras. Primero el Madrid en esa remontada épica, en esa Champions de las remontadas, donde eliminó al Manchester City en semifinales. Luego el año pasado, donde empataron en el partido de ida y en el de vuelta, en el City le dio un repaso total al Real Madrid. Y ahora se enfrentan en situaciones algo similares, pero a la vez diferentes. El Madrid, que no ha incorporado muchas estrellas, no es una plantilla muy diferente, tienen un factor diferencial, como es Jude Bellingham, que ha llegado para ser es esa estrella que necesitaba el Real Madrid, que pudiera cargarse el equipo junto con Vinicius en los momentos difíciles. Pero ¿será suficiente Bellingham? Porque el resto del equipo no ha cambiado prácticamente. Siguen arriba Vinicius, Rodrigo, y ahora no está Benzema. Están jugando los dos brasileños como delanteros. En el arco está Lunin. Veremos si Courtois se recupera antes, pero lo arriesgarán para poder jugar estos partidos importantes. Podrá entrar sin ritmo a jugar una eliminatoria tan difícil contra el Manchester City. Recordemos que la temporada pasada Courtois se vio muy exigido. No pudo hacer nada contra esos 4 goles del City, pero contra remates, cabezazos que tuvo el City en los primeros minutos en el Etihad, Courtois sí estuvo ahí intentando, estirándose todo lo que podía. Pero la pregunta es, ¿podrán meterlo sin ritmo a esta llave o apostarán por Lunin, que al final está teniendo una buena temporada, y si juega él probablemente se enfrente a su primer reto así contra un rival de peso en la Champions? En la defensa ha perdido a Militao. Parece que Militao va a volver más pronto que Courtois, así que veremos también si lo meten en esta eliminatoria o quedará con Rudiger, Tchouaméni de central. En lateral derecho seguramente jugará Carvajal. En la izquierda, en la temporada pasada tuvo que jugar Camavinga y Bernardo Silva fue muy superior a él. Ahora con Mendy de repente pueden cambiar las cosas. Mendy tiene más vocación defensiva y creo que es lo que va a necesitar el Madrid en esta ocasión. Un Mendy que pueda parar a los Grealish, a los Doku, a los Bernardo Silva, a los Foden, que siempre están por ahí. En el medio están Tchouaméni, Camavinga y Bellingham a una tarjeta amarilla de perderse el siguiente partido. O sea, si en el partido de ida que se va a jugar en el Bernabéu o Camavinga o Tchouaméni o Bellingham tienen una amarilla, no van a jugar la vuelta. Y se imaginan lo que sería que ni Tchouaméni o Camavinga ni Bellingham jueguen ese partido decisivo de vuelta en Inglaterra. Sería una pérdida tremenda para Ancelotti. Sus dos pivotes
su máxima estrella esta temporada como Bellingham que se pierda en el partido. Veremos. Tiene a Kroos, que está en un nivel bastante bueno, que acompañado de los jóvenes está teniendo una temporada buena, pero si se va Tchouaméni o si se va Camavinga o Bellingham o los tres, imaginen que los tres tengan amarilla, ¿a quién mete? Tendría que meter a Brahim, a Modric, como recambio estaría Ceballos, se quedaría muy limitado en el mediocampo. Y arriba Vinicius tiene amarilla, está a una de perderse también el partido de vuelta. ¿Se imaginan lo que sería que su jugador más desequilibrante también se pierda ese partido en Inglaterra? ¿Con quién tendría que poner a Rodrigo? ¿Con Joselu? Y si Bellingham también se pierde, metería a Brahim en el medio. ¿Y a quién mete? A Güler. Está bastante limitado el Madrid en temas de amarillas. O sea, tiene que jugársela muy inteligentemente en ese partido de ida para poder llegar con todas sus piezas en la vuelta. Mientras que el Manchester City ha tenido una temporada como siempre buena. Ha habido algunos partidos donde sí, en las primeras partes sobre todo, no se ha visto un City tan avasallador, un City que a veces se complicaba, pero que al final en las segundas mitades se ha terminado resolviendo muy bien. En la Premier está muy apretado para poder ganarla, está a un punto del Arsenal, de Liverpool, pero no está nada definido. Esta es la época donde se supone que tenemos que ver el sprint final del City. El City siempre hace esto, llega peleando hasta 10, 12 fechas antes y bueno, luego agarra los 10 últimos partidos de la Premier, te los gana toditos, caen sus rivales de arriba y campeona. Sucederá en esta ocasión porque el Arsenal ya tiene experiencia de lo que sucedió la temporada pasada. Ya sabe cómo no tiene que caerse para luchar hasta el final por la Premier. El Liverpool está jugándosela el todo por el todo para darle una buena despedida a Jürgen Klopp y ganar la Premier antes de que se vaya el entrenador alemán. Y el City, bueno, si podemos decir que si el City tendría la opción de descolgarse de algún título, podría ser la Premier tranquilamente, que la ha ganado en los últimos 4 años si no me equivoco. Y podría apostar por la Champions y ser bicampeón, que es un título que siempre, lo estaba buscando, lo consiguió la temporada pasada y ¿por qué no conseguirlo ahora? Tiene Haaland, que es verdad que está mucho más apagado en cuanto a la temporada pasada, pero que sigue siendo el androide noruego que en cualquier momento te puede marcar un gol de otro planeta. Llave bastante pareja. Tiene a Foden, que esta temporada se ha salido completamente, que se ha ganado el titularato. A Julián Álvarez también, que ha hecho muy buenos tramos esta temporada, sobre todo cuando Haaland ha estado lesionado, y incorporado a Doku, que es un jugador muy desequilibrante. Ya recuperó a Kevin De Bruyne, que pareciera que no ha estado lesionado tanto tiempo y ha vuelto con todo. Y bueno, tiene un equipazo también. Llave bastante interesante. Va a depender mucho, como digo, también cómo llega el Madrid en el partido de vuelta. La temporada pasada Ancelotti se equivocó totalmente metiendo a Kroos y a Modric juntos. Por esta temporada parece que ha aprendido. No creo que deje fuera ni a Tchouaméni ni a Camavinga. Mientras no le saquen esa amarilla y no se vea obligado a no tener que convocarlos porque no pueden jugar. Pero si soportan ese primer partido sin ser amonestados, con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham en el mediocampo, puede ser otra la historia. Con Mendy también puede meterle más presión física. Lo que le faltó justamente la temporada pasada. Así que es una llave bastante pareja. Muchos consideran al City favorito y creo que lo es, tal vez por el enfrentamiento más reciente. Con un Mbappé arriba del Madrid la cosa sería diferente, pero no sabemos si va a llegar. Ahorita no lo tienen y tienen que vivir con esa realidad, con lo que tienen ahora, con esos buenos jugadores, pero que bueno, tienen que ponerse ya el equipo al hombro y no repetir los errores de la temporada pasada. Esta llave creo que sí se le puede dar un 50-50. Es el desempate de ambos, de los últimos años. Cada uno ganó una eliminatoria. El Madrid de manera épica, remontando, el City de manera muy clara. Así que si hablamos de nivel deportivo, tal vez el City puede tener ese favoritismo, pero al tener también un enfrentamiento tan reciente, puede haber aprendizaje por parte de ambos bandos. Así que es una llave de 50-50, creo yo. Seguramente muchos se van a inclinar por el City, los entiendo. Puede ser un 51-49, pero va a estar la cosa bastante pareja. Veremos también los regresos del Madrid, cómo se da de Courtois, de Militao. Y bueno, a disfrutar porque va a ser una llave bastante interesante. Los dos partidos van a haber muchas cosas. Y bueno, amigos,
esto ha sido el repaso de los cuartos de final, del sorteo de cuartos de final de la Champions. Si quieren nos vamos rápidamente a la Europa League y Conference League para ver cómo quedaron las llaves también. En Europa League también son llaves bastante parejas, no son equipos top, pero sí están ahí bastante parejos. El Benfica se va a enfrentar al Olympique de Marsella, la llave se abre en Portugal y se va a cerrar en Francia. Aquí en porcentajes, es que todo está muy parejo en la Europa League. Yo le voy a dar 50-50 y creo que a todo le daría, bueno, excepto a un par, no le voy a dar 50-50, pero Benfica Marsella sí le doy 50-50. Posibilidades de clasificar a la semifinal. Bueno, el mismo camino para esa semifinal enfrenta también al Liverpool y al Atalanta. El Liverpool, que está, como ya mencionábamos anteriormente, luchando por la Premier, jugando muy bien esta temporada para darle esa despedida a Jürgen Klopp. Y el Atalanta, bueno, que en Italia también está haciendo las cosas bastante bien, está luchando todavía por meterse a Champions. Sin embargo, aquí veo a Liverpool un poco superior. Le voy a dar un 65-35 al equipo de Jürgen Klopp, que creo debería pasar esta llave, aunque no va a ser fácil porque la llave se abre en Inglaterra, pero se cierra en Italia. Luego, en el otro camino, la segunda semifinal, el Milan se va a enfrentar a la Roma, uno de los clásicos italianos. Duelo entre dos equipos, bueno, el Milan, que viene de la Champions League, tras quedar en tercer lugar en ese grupo de la muerte contra el PSG, el Borussia Dortmund y el Newcastle, y la Roma, bueno, que ya es habitual verla en estas fases de Europa League, llegando hasta los cuartos, semifinales, incluso final, ganando una Conference League hace un par de temporadas. Pero ahora tiene un rival que conoce de casa, que conoce de la liga, y aquí sí le voy a dar, un ligero favoritismo al Milan, 51-49. Yo creo que al conocerse también saben cómo plantearse los partidos. La Roma ya no tiene Mourinho, pero los jugadores siguen siendo los mismos, así que va a ser también una llave bastante interesante y bonita de ver. Y por último, el Bayern, la llave la va a abrir el Milan como local y la va a cerrar la Roma en el Olímpico de Roma como local. Luego el Bayer Leverkusen se va a enfrentar al West Ham en esa otra llave para ese segundo camino a la semifinal. Aquí le voy a dar el favoritismo al Bayer Leverkusen, 60-40 sobre el West Ham, no mucho porque el West Ham, recordemos, viene de ganar la Conference League la temporada pasada y ya tiene cierta experiencia europea. El Bayer Leverkusen es un equipo que de Xabi Alonso pues está imparable, es el único equipo de las 5 grandes ligas europeas que está invicto, no ha perdido ningún partido y, como digo, está sacando los partidos adelante cuando parece que está perdido, como el día de ayer que estaba perdiendo contra el Karabaj por 1-0, el equipo de Azerbaiyán, que le estaba ganando 1-0 al Bayer Leverkusen como visitante. Decíamos, el Bayer Leverkusen va a perder su invicto contra un equipo de Azerbaiyán, con todo el respeto, que no está al nivel de los grandes equipos de Europa, lo va a perder como local y va a quedar eliminado de la Europa League y se va a venir seguro la debacle que hay en Bundesliga, pero no, estaba perdiendo 1-0, luego 2-0 con el gol de Juninho y parecía, bueno, que se le venía la noche al Bayer Leverkusen. Sin embargo, Frimpong descontaba el 72 y bueno, la remontada iba a llegar al estilo Real Madrid, al 93 y al 98. Doblete de Patrick Schick que ponía el partido 3-2 y la clasificación para el equipo de Xabi Alonso, que sigue invicto, sigue imparable y ojo que puede conseguir un triplete. Sigue vivo en la Copa Alemana, está con una gran ventaja en la Bundesliga y en la Europa League. Bueno, puede lograr el triplete, obviamente no triplete con Champions, pero con Europa League. Veremos qué sucede. Y nos vamos también a la Conference League para repasar las llaves, cómo han quedado. En ese primer camino a la semifinal, el Aston Villa se va a enfrentar a Lille, se abre en Inglaterra la llave, se cierra en Francia y el Olympiacos va a recibir al Fenerbahce primero en Grecia y la llave pues la va a cerrar el Fenerbahce en Turquía recibiendo al Olympiacos. Estos 4 equipos están en ese primer camino de la semifinal número 1 y en la semifinal número 2 el Victoria Pilsen se enfrenta a la Fiorentina, llave que se abre en República Checa y se cierra en Italia, mientras que el Brujas se va a enfrentar al PAOK, la llave se abre en Bélgica y se cierra en Grecia. Y bueno, aquí porcentajes, vamos en general aquí en la Conference League. Yo creo que el Aston Villa debería ser quien gane el torneo. Contra el Lille no lo va a tener fácil, pero yo creo que el Aston Villa está
muy por encima con su nivel al resto de los otros 7 equipos. El Aston Villa está peleando por clasificar a Champions en la Premier, está en cuarto lugar. Estuvo incluso durante unas cuantas semanas peleando por el liderato de la Premier League, así que es un equipo que yo creo que debería ganar esta Conference League. Obviamente no la va a tener fácil contra el Lille, ya les digo, pero lo veo bastante superior al resto de equipos que están en este torneo. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó, pueden buscarnos como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast de Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast, también en Podcast Addict. Ahí nos pueden escuchar, suscribirse y estar atento a todos los nuevos episodios. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok como Fútbol Mundial Podcast. Yo soy Javier Salinas, me despido y nos veremos en el siguiente episodio. Adiós.